Me voy a permitir presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora María José Rodríguez Shadow. Ella es directora de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora titular en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organizadora de múltiples congresos y ponente en diferentes foros profesionales, catedrática de diversas universidades y ha publicado varios libros sobre antropología de las mujeres. Su más reciente trabajo se titula La prostitución ayer y hoy. El título de su ponencia es Impacto diferencial de la pandemia en mujeres y hombres. Adelante, por favor, doctora María Rodríguez. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer la invitación tan amable de las organizadoras y en específico de la doctora Cocuecha. Les agradezco muchísimo estar aquí con ustedes compartiendo estos datos. Cuando el 31 de diciembre de 2019 se declaró la emergencia sanitaria debido al carácter altamente contagioso del COVID-19, poco era lo que se sabía de la forma en la que se transmitía, de quiénes eran los sujetos más susceptibles para contraerlo y de las derivaciones a largo plazo que todo esto traería en la población. Ahora, después de año y medio, es posible esbozar un panorama inicial de esta tragedia y evaluar de manera preliminar sus consecuencias en determinados grupos asociados con el género, el sexo y la clase social. Resulta claro que los procesos de salud y enfermedad de mujeres y hombres son distintos y asimétricos. La enfermedad de COVID-19 también es diferente por los factores biológicos que influyen en el funcionamiento del organismo y en las posibilidades de contagio, de desarrollar enfermedad de gravedad y de morir. Y es asimétrico porque las pautas culturales y las apreciaciones sociales estipulan dimensiones y papeles disímiles a mujeres y hombres, asignándoles privilegios o desventajas, responsabilidades laborales y delineando las prácticas vitales. Y todo esto trae consecuencias significativas para la salud. Lo anterior cobra importancia al considerar el género que, como sabemos, alude a las dimensiones de lo cultural, lo social y del sexo, que implica los aspectos biológicos. Mi hipótesis de trabajo en esta investigación es que los efectos generales del confinamiento asociados a la pandemia y el COVID-19 afectan de manera diferenciada y desigual a mujeres y hombres, pese a que los índices de contagio son similares. En ese sentido, el género constituye un conjunto de prescripciones culturales y de expectativas sociales en relación con lo que es apropiado para las mujeres y los hombres, y tiene además un carácter histórico y jerárquico. De este modo, las diferencias de géneros surgen de premisas culturales y de prácticas sociales, mientras que las de sexo están influidas, pero no determinadas, por la biología. Lo que presento aquí es resultado del examen de datos estadísticos, revisión hemerográfica, el análisis de la literatura especializada que ofrecen informes sobre los efectos perniciosos y mortales del COVID-19, así como de las consecuencias del enclaustramiento para la colectividad, cuyas raíces se ubican en el entramado de la cultura. También identifico las situaciones de riesgo para las mujeres durante la pandemia y esbozo las diferentes hipótesis que se han manejado para intentar explicar por qué el COVID es más letal para los hombres. Pasamos ahora a la sección del impacto desfavorable para las mujeres durante la pandemia del COVID-19, entre las cuales encontramos el incremento de las tareas en el hogar. Debido a los estereotipos de género, las mujeres, desde la infancia,
Somos socializadas para asumir como propias las labores del hogar. Esto, apoyado por todas las instituciones que nos enseñan a aceptar como propiedad y natural una distribución desigual e injusta del trabajo doméstico y las tareas del cuidado de los demás. La pandemia ha puesto de manifiesto todavía más que, aun cuando las mujeres se han incorporado masivamente al mercado de trabajo, los quehaceres de la casa y la atención de los hijos y los enfermos han continuado siendo una labor casi en exclusiva de ellas. La suspensión de las actividades escolares y el cierre de las estancias infantiles ha multiplicado la carga doméstica y de cuidados familiares para las mujeres, que se estima en 3 veces más que la de los hombres. En el mundo, las mujeres realizan el 76.2% del total del trabajo de cuidado de los demás, sin percepciones salariales, lo que equivale a gastar 3.2 veces más tiempo que los hombres destinan a tales actividades. Otro aspecto relacionado con esto es la precariedad de los empleos de las mujeres. La inseguridad laboral en el sector femenino existía, como sabemos, desde antes de la pandemia, pero esta solo ha venido a agravar la crisis, una realidad que afecta a las mujeres en sus roles de cuidadoras al ocuparse de los hijos y la atención de las personas enfermas con discapacidad. Así, su participación laboral predominantemente es en oficios caracterizados por una pobre remuneración, sin contratos de trabajo y sin seguridad social que la sitúan en el plano de la incertidumbre económica. Los oficios que las mujeres desempeñan son más precarios, de menor prestigio y escasa remuneración. Otro de los aspectos se relaciona con el desempleo. En tiempos de pandemia, en todo el mundo, la tendencia es que ellas pierden sus empleos, ejercen oficios en los que hay menos acceso al teletrabajo. Desde septiembre del 2020, en Estados Unidos, casi 8 veces más mujeres que hombres han perdido su empleo a causa de la crisis sanitaria. Otro de los aspectos se relaciona con la interrupción de estudios. Una elevada cifra de niñas y de mujeres adolescentes no regresarán a clases cuando termine la contingencia. Hasta hoy, 2,5 millones de alumnas han abandonado sus estudios. 3 razones explican la deserción: al carecer de dispositivos para estudiar en línea, el tener que trabajar para apoyar la economía familiar o por quedar embarazadas, lo que influirá en la inestabilidad de los trabajos que desempeñarán en el futuro, mismos que serán pobremente remunerados y las expondrá a mayores cuotas de violencia conyugal, a padecer más inseguridad social y a tener menor acceso a los servicios de salud. Prostitución. En determinados casos, las mujeres se han visto forzadas a vender sexo para subsistir. El número de mujeres prostituidas se ha duplicado, ya que los empleos que tenían han desaparecido. Muchas amas de casa deben solventar los gastos de su familia de esta manera. Además, el gobierno no las apoya, los hoteleros se aprovechan de ellas y los prostituyentes abusan al solicitar besos, hacerlo sin cubrebocas o sin condón o solicitar descuentos. Otro de los aspectos se relaciona con el ciberacoso. Una clase específica de violencia que sufren las niñas y las mujeres que se ha incrementado durante la pandemia es el acoso a través de Internet y las redes sociales. El acoso cibernético que padecen las mujeres constituye una prolongación de la violencia normalizada que viven cotidianamente en la casa, en la calle y en el trabajo. La otra es la violencia conyugal. Ya desde el primer mes del confinamiento, las denuncias por agresiones en el hogar se dispararon en Francia, Argentina, China, Reino Unido, Estados Unidos, España y desde luego México, entre otros. Estas tasas altas se han continuado observando a lo largo de la emergencia sanitaria. En noviembre del año pasado, la ONU reconocía que las medidas recomendadas de clausura y distanciamiento social
así como las restricciones de movilidad, habían generado mayores riesgos de violencia contra las mujeres al acrecentar su aislamiento y producir barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales. En México, 2 de cada 3 mujeres manifiesta haber sufrido algún tipo de agresión. Otro de los aspectos es la intensificación de los feminicidios. Las particularidades de los crímenes a mujeres incluyen mayor violencia y saña que a los hombres. Los eventos de esta índole dan cuenta de la utilización de medios que producen mayor dolor, prolongan el sufrimiento antes de morir y, sobre todo, incluyen la aplicación de la fuerza corporal para someterlas. Durante el primer mes de la pandemia, 300 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros íntimos. En México, en el 2020, la cifra oficial fue de 10 mujeres asesinadas por día, aunque se sabe que hay un subregistro y una tasa de impunidad de al menos 97%. Otro de los aspectos es el aumento de embarazos no planeados. En países de bajos ingresos ha habido un incremento de embarazos no programados, adolescentes preñadas sin premeditación debido a un menor acceso a los recursos de la planificación familiar. Muchos de esos embarazos se produjeron por violación sexual de parientes, especialmente en niñas y adolescentes. En México se han producido 145,000 embarazos no planeados. Otro de los aspectos es incremento de muerte materna. Durante los primeros 9 meses del 2020 aumentó en un 46% la tasa de fallecimiento de embarazadas o que expiraron durante o después del parto. Esto se debe a que ha habido clausura de centros de salud, dispensarios y clínicas en las que atendían los chequeos mensuales a grávidas de bajos recursos o indígenas que tuvieran riesgos obstétricos, como preeclampsia, diabetes gestacional, edema, sangrado, infecciones, trastornos de la alimentación, aumento de la frecuencia cardíaca, septicemia y depresión posparto, entre otros. Vamos a ver ahora los efectos adversos para hombres. En primer lugar, los factores biológicos. Desde hace mucho tiempo se ha observado que el sistema inmunológico de las mujeres es más resistente que el de los hombres casi desde los primeros meses de vida. La fortaleza del sistema inmunológico femenino también se ha observado en el hecho de que más hombres que mujeres han fallecido de COVID-19, casi el doble. El sistema hormonal masculino tampoco actúa a su favor, pues el tener una mayor concentración de la enzima ESA2 en el torrente sanguíneo significa que, de manera natural, cuenta con más puertas de entrada que permiten el ingreso de los virus y, consecuentemente, fallecer por esta causa. Asimismo, los hombres poseen una variación genética en el receptor de la testosterona que los predispone a presentar cuadros clínicos más graves que requieren hospitalización. También con el contagio desarrollan una exagerada respuesta inflamatoria llamada tormenta de citoquinas que los lleva directo a la sala de cuidados intensivos. Además, despliegan más factores de riesgo como insuficiencia cardíaca o respiratoria. Perdón, doctora, le quedan 2 minutos para concluir. ¿Cómo no? Gracias. Vamos a ver los componentes ambientales. Se ha planteado la hipótesis de que la muerte mayoritaria de hombres frente al COVID se debe a sus actividades laborales o a que desarrollan padecimientos como hipertensión, enfermedades coronarias, como alcoholismo, tabaquismo, que los hace más vulnerables al virus. De manera preliminar, puedo bosquejar las siguientes conclusiones. Para comprender la evolución del COVID-19 en México debe tenerse en cuenta varios aspectos que se relacionan con las condiciones de salud de mujeres y hombres antes de la pandemia. Alta prevalencia de padecimientos crónicos, amplios sectores de la población con grandes carencias y un sistema de salud precario. Las afecciones crónicas que ya mencioné, y muchas de ellas están relacionadas con factores
que son producidos por el contexto cultural, social y económico, como pobreza, ocupaciones con ingresos exiguos, estar desempleado, pertenecer a un grupo de género discriminado, un colectivo étnico segregado, poca instrucción escolar, vivir en lugares insalubres o hacinados, una alimentación deficiente, tener una discapacidad física, carecer de seguro médico o estar confinado de manera forzada, como en un psiquiátrico, en una cárcel o en un cuartel. La pandemia ha transformado nuestras vidas, modificando abruptamente las rutinas cotidianas, como la reclusión física y producida por el temor al contagio, el incremento del sedentarismo, que de esto de ninguna manera ha producido mayores tasas de salud. Todo lo anterior ha producido niveles más altos de estrés durante un periodo prolongado y consecuentemente han generado desazón, crisis de llanto, alteraciones del sueño, trastornos alimenticios, sentimientos de desaliento y desesperanza e incluso pensamientos suicidas. Yo quisiera dejarlo aquí porque de todas maneras solamente traía 8 cuartillas para leer, pero el documento final tiene 35, así que habrá una amplia oportunidad para que se despejen las dudas, se amplifiquen los temas, se aclaren las cuestiones en las que no esté insuficientemente explicado lo que presenté aquí. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Rodríguez Shadow. Les comunico que ya está el enlace para que registren su participación, su asistencia en esta segunda mesa.